Gracias, Cris. Pastores, buenos días, que Dios le bendiga, amados consiervos. Hoy entraremos a las epístolas carcelarias. Ya, entonces, 4 epístolas desde la cárcel. Vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos. Pequeño repasito. ¿Cuántos evangelios son? Evangelios. 4. ¿De qué habla? De la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una biografía teológica. ¿Ya? De ahí viene un libro histórico, historia teológica de la iglesia. ¿Cómo se llama ese libro? Hechos. Hechos de los apóstoles. Ahora, ¿cómo? 4 evangelios. Evangelios. Claro, habla de la biografía de Cristo Jesús. Ahí están los 4 libros en los evangelios, un libro histórico. Este libro es enlace, puente entre los 4 evangelios y las epístolas. ¿Se acuerdan? Y aquí en el libro de Hechos hay 2 iglesias referentes, hasta 3 iglesias podemos decir. Ya, aquí está la iglesia de Jerusalén, nace la iglesia de Jerusalén, se extiende, se establece la iglesia de Antioquía y después también se establece la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Jerusalén hemos estudiado del capítulo 1 al capítulo 7, hasta el capítulo 12 podemos ponerlo acá. Y de la iglesia de Antioquía salen 3 viajes misioneros, ¿se acuerdan? De la iglesia de Antioquía. A ver, en el primer viaje misionero, ¿qué epístola se escribió? Cualquiera. Gálatas. En el segundo viaje misionero, ¿qué epístolas? Primera y segunda a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, ¿qué se escribió? ¿Qué epístolas? Primera, segunda a los corintios y romanos. Ahí nos hemos quedado. Ahora, en Éfeso, Pablo, nuevamente persecución contra Pablo, se da la persecución contra Pablo. Y en el capítulo 20 del libro de Hechos, Pablo tiene su primer encarcelamiento. Aquí, su primer encarcelamiento. Ahí está. ¿Dónde está? En Roma. Fue apresado en Jerusalén, después estuvo en Cesarea 2 años, y luego él dijo, apelo a César, y termina en Roma. Este es su primer encarcelamiento. ¿Qué epístolas escribió en su primer encarcelamiento, hermanos? Entonces, aquí estamos hablando de 4 epístolas. 1, 2, 3, 4 epístolas en su primer encarcelamiento. Entonces, vamos aquí al libro. Vamos a la página. Vamos a comenzar con el libro, ¿ya? Página 135. 135. ¿Sí lo tienen, hermanos? 135. A ver. ¿Sí lo tienen o no? Ya.
Filipenses. Hay que retroceder un poquito, ¿ya? La página 125. 125. 125. 125. Página 125. Página 125. Y vamos a comenzar con la carta a los Efesios. 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 Ya, ¿todos lo tienen, hermanos? Ya, a ver, vamos, concéntrense. Esfuerzo, este es nuestro penúltimo día, mañana terminamos. Al mediodía tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo. Hasta aquí hemos recibido ya un montón de información, bastante información. Ahora ya salimos del primer viaje, Gálatas, segundo viaje, primera y segunda a los tesalonicenses, tercer viaje, primera y segunda a los corintios y romanos. Lo han apresado en Jerusalén, estuvo 2 años de cárcel, de prisión en Cesarea y ahora está en Roma. Ahora, por un lado, hay que recordar en qué viaje se estableció la iglesia de Éfeso. ¿En qué viaje? Entonces, muy bien, excelente. Entonces, nosotros sabemos que en el tercer viaje se establece esta iglesia de Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo aquí en Éfeso? 3 años. 3 años. 3 años. ¿Cómo era el pueblo? Idólatra. ¿Qué otras prácticas tenía? Brujería. ¿Qué más? ¿Donde hay idolatría? ¿Qué hay? Borrachera. ¿Qué más hay? Ajá, borracheras. Y así, una lista de pecado. Este es la vida pasada de la gente que vivía en Éfeso. Adoraban a la diosa Diana, ahí en su idolatría, fornicaban, adulteraban, en su idolatría tomaban y a la misma vez también practicaban la brujería. Ahora la pregunta del millón sería, aquí en la región, ¿qué lugar se caracteriza por tener los mejores brujos? Aquí en la región. No, pero algún lugar debe de haber, bueno, donde se distingue por sus mejores brujos. ¿Dónde está el Alto? ¿Dónde está el Alto Mesayo? Mejor Alto Mesayo, ¿no? No tenemos conocimiento, no tengo conocimiento, hermano. No hay. Hay pequeñas personas que te leen la carta, te leen con el cigarrito, con la coca. Ya, pero aquí en Éfeso sí habían grandes brujos. Idolatría, donde hay idolatría, adulterio, ¿qué más? Fornicación, borrachera, brujería y otros pecados más. Allí Pablo ha llegado con el Evangelio, les ha predicado y después por 3 años ha permanecido y les ha discipulado. Ahora ustedes saben que está en la cárcel y desde la cárcel va a escribir esta preciosa epístola a los Efesios. Ahora, aquí, en su vida pasada, ellos tenían una identidad, como todos nosotros. En nuestra vida inconversa, ¿cuál era nuestra identidad cuando éramos inconversos? Borrachos, peleones, ¿qué más pudiéramos decirle? Avaros, quizá brujos, idólatras, egoístas. Esa era nuestra identidad en el pasado. Pablo ha estado con ellos 3 años, ha trabajado en ellos, ha desarrollado gente autóctona y los ha dejado como pastores. Pero muchas veces, hermanos, eso no basta. Siempre hay que estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Ahora desde la cárcel les va a enviar esta carta. ¿Cuál es su propósito? Enseñarles que en Cristo Jesús ahora tienen una nueva identidad. Sí.
¿Está yendo a la iglesia o campo libre? ¿Cómo? Ahí es lo que dice idólatras. Claro, ese es cuando eran sin Cristo. Campo libre. Claro, cuando eran inconversos. Pero Pablo llega, predica el evangelio y ¿cuántos años se queda? 3 años. ¿Los discipuló? Sí. Y les discipuló hasta el punto de que con esta iglesia establecen otras iglesias. Pero estando en la cárcel, escribe la epístola. Entonces, ¿qué propósito tiene de escribir esta epístola a los Efesios? Vayan por favor allí al capítulo 1. Sí, ahora en sus Biblias, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. ¿Cuántos capítulos tiene? 6 capítulos. 6 capítulos. 6 capítulos. Ahora concéntrense, por favor. Aquí hay dos propósitos básicamente. Sí, la epístola de Pablo a los Efesios habla de la iglesia, es totalmente cierto, pero considerando el contexto, el trasfondo, el pasado, podemos puntualizar un poquito más. Recuerden, ellos eran idólatras, donde hay idolatría hay borrachera, donde hay borrachera hay adulterio, hay pelea, practicaban la brujería, la chamanería, eran pecadores. Esa era su identidad sin Cristo. Ahora Pablo les va a escribir una epístola y les va a decir, si se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús, ahora tienen una nueva identidad, tienen un nuevo andar. La palabra clave acá es en Cristo. En Cristo tenemos una nueva identidad. Capítulo 1, versículo 3. Está emocionado, su emoción se desborda cuando escribe desde la cárcel y eso podemos verlo en el versículo 3. ¿Lo tienen el versículo 3, hermanos? Dice, bendito, alabado, exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es nuestra nueva identidad o cuál es la bendición que encontramos en el versículo 4? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuál es nuestra nueva identidad, hermanos? En Cristo Jesús. Hemos sido escogidos ¿para qué? Para ser santos. Aquí yo era pecador. Ahora, en Cristo Jesús, soy un santo, un apartado. Ahora, ¿qué más? Si bien es cierto, somos santos, apartados para Cristo Jesús, para el Evangelio, en el camino, ¿pecamos o no pecamos? Sí pecamos, sí nos manchamos, pero en Cristo Jesús, hermanos, nos podemos limpiar. Esa es nuestra nueva identidad. Antes fornicario, idólatra, adúltero, brujo y todo lo demás. Ahora me arrepentí, puse mi fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús soy un escogido para vivir santamente y para vivir sin mancha. ¿Qué otra identidad tenemos? En el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ahí está la identidad, ¿para ser qué cosa, hermanos? Adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Y todo esto es según el puro afecto de la voluntad de quién? De Dios. Ahí está, Dios redimiendo al hombre. Antes era hijo de Satanás, hijo de las tinieblas, ahora soy hijo de Dios. Hasta ahí ya tenemos otras identidades. Santo, sin mancha, apartado, sin mancha, peco sí a veces, pero en Cristo Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Por otro lado, antes era hijo de Satanás, hijo del diablo, ahora hijo de Dios. ¿Qué otras bendiciones, qué otras identidades tenemos en Cristo Jesús? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo otra identidad. Aceptos. ¿En quién hemos sido aceptos? ¿Por las buenas obras? ¿Por lo que somos? No. Siempre el único mediador es Cristo. En Él
amado. ¿Qué más? ¿Qué otras bendiciones? ¿Qué otra identidad? ¿En quién tenemos redención, libertad, rescate? Nos ha rescatado del poder de Satanás, nos ha rescatado del poder de la carne, nos ha rescatado del poder de nuestros pensamientos, del mundo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿Qué más? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Versículo 11, otra identidad. En él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, versículo 13. ¿Qué más dice? Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, en Cristo, ¿qué pasó? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo a estos hermanos que tenían este pasado, a quienes les había discipulado? Les está haciendo recordar que cuando eran inconversos, tenían una identidad. Ahora en Cristo Jesús tienen una nueva identidad. Antes eran tal, pero ahora eres un apartado. Como tal vive para el Señor. Antes eras tal, pero ahora eres hijo de Dios. Ahora podemos seguir analizando. En capítulo 2, por ejemplo, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes estábamos separados de Dios, ahora tenemos vida. Versículo 10. Porque somos, nuestra nueva identidad, hermanos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, como diría según a los Corintios, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nueva criatura. Y ahí sigue diciendo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra esperanza, que de ambos pueblos hizo un pueblo. Ahora, judíos, gentiles, son un solo pueblo. ¿Qué más? Versículo 15, la última parte, 15, la última parte, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. ¿Sí? ¿Pueden ahí listarlo? Ahí está, soy ahora santo, hijo de Dios, acepto, perdonado, redimido, heredero, sellado. ¿Qué más diríamos acá según el capítulo 2? Versículo 14, soy pueblo de Dios. Según el versículo 15, soy un nuevo hombre, un nuevo hombre. ¿Qué más somos? Versículo 19, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Versículo 21, en quien todo el edificio, templo. ¿De qué está hablando del capítulo 1 al capítulo 3? De nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos pecados ustedes han cometido en su vida pasada, pero si se han arrepentido, han puesto su fe en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús, Dios, a través de Él, nos da una nueva identidad. Ahora, no solamente nos da una nueva identidad, eso es del capítulo 1 al capítulo 3. Del capítulo 4 al capítulo 6, capítulo 4 al capítulo 6, versículo 1. Pinten eso en sus Biblias. Yo pues preso en el Señor, os ruego, ¿qué dice, hermanos? Que, estoy en el capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ahora que ya eres creyente, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2.
andad y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 5, versículo 15 o versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿de qué trata del capítulo 4 al capítulo 6? Lo repetimos una vez más, de nuestro andar. Entonces, ¿cuál es el énfasis cuando él escribe desde la cárcel para los hermanos de Éfeso? Les va a hacer recordar que en Cristo Jesús ellos tienen una nueva identidad. Todos tenemos un pasado oscuro. Si yo les contara mi pasado, ustedes dirían, ¿qué? ¿Y así eres pastor? Ahora, si yo supiera de ustedes, también yo te dijera que así eres este evangélico. Pero en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Y no solamente una nueva identidad, sino un nuevo andar, un nuevo caminar, una nueva conducta. Solamente eso puede hacer el Evangelio, que es poder de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y todo esto es, hermanitos, por el puro afecto, por la pura riqueza de su gracia, de la misericordia de ¿quién? De Dios, el Padre. Si pudiéramos titular a Efesios, pudiéramos titularlo también ricos en Cristo Jesús, porque esta es una de las epístolas donde a Dios en sus atributos se le resalta como el quien tiene riqueza en gran manera de su misericordia y de su gracia. O sea, mucho más grande que nuestro pecado es la gracia de Dios. Mucho más grande que nuestro pecado es la misericordia de Dios. Pero ¿a través de quién lo ha demostrado? A través de Cristo Jesús. Ahora a nuestros libros. Vamos a nuestro libro. A nuestro libro. La epístola es Efesios. Estoy en la página 125. ¿Estamos? 125. El título que le pone aquí el autor es La iglesia en Cristo. La iglesia. Ahora recuerden, nuevamente, ya esto ha salido de ustedes. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, estamos hablando de un grupo de personas, de creyentes que se arrepintieron, pusieron su fe. Entonces, igualito acá, esta gente de Éfeso era esto en su pasado. Ahora que está en Cristo Jesús es la iglesia. La iglesia. Entonces el título dice, la iglesia en Cristo y Cristo en la iglesia. Ahora ustedes ahí añadan, por favor, más abajito, pueden poner un título también allí, mi nueva identidad y mi nuevo andar en Cristo. Mi nueva identidad, mi nuevo andar en Cristo. En Cristo. Mi nueva identidad, mi nuevo andar en Cristo. En Cristo. Estructura, divisiones principales, tiene 6 capítulos, aquí hace 2 divisiones principales y me gusta cómo le pone este término a este libro. Dice, la posición de los creyentes en Cristo. Dicho de otra manera, la identidad de los creyentes en Cristo. No somos lo que fuimos antes, hermanos. En Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Hace 3 meses viajé a Sullana y fui a una casa de un hermano. Y ahí estaba su esposa. Ya el hermano en edad avanzada, ya tendría sus 85, 90 años, por lo menos, por ahí. Y, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola pastor, conversando por aquí, por allá. ¿Y qué de su vida? ¿Cuántos años de creyente tienes? Y estábamos hablando con el hermano.
Oh, hermano, dice, yo cuando era antes inconverso y sale la viejita sale. Y la viejita pues le chanca al viejito. Y le dice, cuando tú eras inconverso, pues eras borracho. ¿Cuántas mujeres has tenido? Hijos aquí, hijos allá. Oye, al viejito le da duro. Y el viejito escuchaba, pero yo también estoy sentado ahí. Y el viejito dijo, pero me convertí. Eso es lo que era antes. Ahora soy un hijo de Dios, un siervo del Señor. El Señor me ha dado una nueva identidad. Así es que, viejita, resalta más lo nuevo que lo antiguo. Oye, ese viejito estaba bien convencido de quién era. Porque algunos hermanos, algunos se golpean con su pasado, hermanos. No se golpeen con su pasado. En Cristo Jesús ya hemos sido completamente perdonados. Y como dice acá el libro, tenemos una nueva posición, una nueva identidad. Y en la segunda sección dice capítulos, del capítulo 4 al 6, la práctica de los creyentes en la iglesia. Ahora podemos poner ahí el andar, si quisiéramos ser más ceñidos al texto, al texto. Dos partes, página siguiente, por favor. Ahí hay detalles. Ahí está, miren en la página 126, la posición del creyente, la práctica de los creyentes o el andar de los creyentes también pueden poner ahí. Y en la parte inferior dice doctrina, sana doctrina, conducta, vivir santo. Entonces, andar santo también se puede decir. Página 127, resumen del contenido. Eso ya les he explicado. ¿En qué año se escribe esta epístola? Ahí está en el resumen del contenido. Año 67 después de Cristo. Eso sí, por favor, ahí traten de resaltarlo, subrayarlo, pintarlo. Ya les expliqué ahí el contenido de cada capítulo, 127, 128, 129. Ahora, en la página 130, ahí está el tema, propósito, mensaje para aplicar. Dice, Pablo escribió Efesios para instruir a los creyentes acerca de su posición o su nueva identidad y de las bendiciones que tenían en Cristo para animarlos a practicar o a andar, también se puede poner ahí si quieren sumarlo. En posición pueden poner identidad, practicar pueden poner andar, a andar una vida a la luz que eran en Cristo y de lo que Cristo había hecho por ellos. Mensaje para aplicar. Como creyentes tenemos toda bendición espiritual para vivir una vida santa que vaya de acuerdo con lo que somos en Cristo Jesús. Página 133. ¿Qué otros libros están asociados con esta bendita epístola? Isaías, Daniel, Romanos, Colosenses, Apocalipsis. ¿Ok? Página 134. ¿Por qué se caracteriza este libro? Por darnos o explicarnos o enseñarnos nuestra nueva identidad y nuestro nuevo andar. Vuelvan a la página 131 para cerrarlo, hermanos. 131. Enseñanzas para nosotros como pastores. ¿Qué nos enseña esta epístola? Como pastores, considerando el ejemplo sobre todo de este gran siervo del Señor que es el apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña? ¿Qué debemos de hacer con la iglesia, hermanos? ¿Los miembros de nuestra iglesia tienen un pasado oscuro o no? Como pastores, ¿qué debemos de hacer? Ya, esa es nuestra vida personal. Pero desde el púlpito, desde el liderazgo, ¿debemos de enseñar o no a los hermanos? Hay que enseñarles, porque quizá algunos están queriendo regresar
a su vida vieja. Quizá otros se están golpeando con su vida pasada y decirle no, en Cristo Jesús tienes una nueva identidad. Si antes era ese tu andar, tu comportamiento, ahora en Cristo Jesús tenemos un nuevo andar. Ese es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan de Gálatas? En Gálatas, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan o no? Ahí, de frente contra la falsa doctrina, contra falsos maestros. Y les ha dicho, en Cristo Jesús somos libres. Primera y segunda a los tesalonicenses. Estaban pasando pruebas, estaban pasando dificultades, tenían tentación de pecados. ¿Y qué les dice? Cristo Jesús va a venir pronto. Miren a Cristo Jesús. Y sería bueno que Cristo Jesús nos encuentre irreprensibles. Entonces, de cada epístola, hermanos, hay que sacar principios también para nuestro liderazgo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente epístola. Página 135. 135. Y de esa manera entramos a la epístola de Pablo desde la cárcel. ¿A quiénes, hermanos? A los filipenses. Aquí. Filipenses. A los filipenses. Ahora comenzamos, como siempre, en nuestras Biblias. Busquen la epístola de Pablo a los filipenses. ¿Cuántos capítulos tiene? 4 capítulos. 4 capítulos. ¿De qué está hablando Pablo en esta epístola? Si bien es cierto, está aquí en la cárcel, pero uno, quizá antes de decir de qué está hablando, uno sería ¿por qué les escribe? ¿Por qué? Hermanos, y como toda iglesia, hermanos, pasan pruebas, dificultades. Esta iglesia no es una iglesia cualquiera, es una iglesia misionera. Esta es una iglesia misionera. Pero como tal también, hermanos, de tanto que predican el evangelio, hay oposiciones, hay persecución. Hermanos que están sirviendo se pelean entre ellos. ¿Quién lleva toda esa problemática donde Pablo a la cárcel? Un muchacho llamado Epafrodito. Epafrodito. Por eso, cuando nosotros compartimos algunas cosas, hermanos, no todo es chisme. ¿Ya? A veces nosotros malinterpretamos eso. Chisme siempre tiene la intención de ¿qué? De destruir a la gente. Pero si yo comparto a alguien con el propósito, con la intención de ayudar, entonces ya tiene otros fines. Epafrodito va para acá, para la cárcel. Y Pablo ya entonces tiene que escribir. ¿Para qué les escribe? Para que en esa labor que ellos están haciendo tengan un mismo sentir. Y a la misma vez, hermanos, pruebas, dificultades van a haber. Pero ¿quién quiere quitar nuestro gozo en el Señor? ¿Quién quiere arrebatar nuestro gozo? Satanás. Satanás. Ahora, miremos un poco la epístola. Miremos un poco la epístola. Miremos un poquito la epístola. Capítulo 1. Capítulo 1. Pablo, ¿con quién está? Y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Esa iglesia ya está mucho más organizada ya. Con los obispos y con los diáconos. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo. ¿Por quiénes? Por todos vosotros. Subrayen esa palabra o resalten esa palabra, gozo. Gozo. ¿Sí lo tienen, hermanos? Gozo. Ahora voy al capítulo 1, versículo 18.
está contando la experiencia de su encarcelamiento. Está contando la experiencia de su encarcelamiento. Ahora, si quizá uno de nosotros estuviera narrando su encarcelamiento, quizá lo estuviera narrando con lamento, pero él no. Él dice, a través de estas cadenas, a través de estas prisiones, hermanos, Dios me ha abierto la puerta y el evangelio se ha extendido mucho más. ¿Hasta el punto de qué? Hasta el punto de que ha predicado a los pretorianos, es decir, a ese cordón de seguridad de los Césares, los ha testificado. Y es por eso que en el versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Imagínense eso. Mira la iglesia de Filipos, dice, me gozan ustedes. Son una iglesia generosa. No solamente dan plata, sino participan también. Me gozo. Y después mira sus prisiones, su encarcelamiento por aquí, por allá. Dice, esto ha servido para que otros se animen, para que otros escuchen el evangelio. ¿Y qué dice en el versículo 18? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Capítulo 1, versículo 25. Versículo 25. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él tiene la esperanza que va a salir de la cárcel y dice, yo me voy a quedar con ustedes. Y cuando yo me quede con ustedes, esto va a ser motivo de provecho y gozo en la fe. Pero hermanos, no todo en la iglesia es bonito, pues. ¿Qué pasa dentro de la iglesia? Hay dificultades, problemas. Y es por eso que el capítulo 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. A ver, ¿qué dice ahí, hermanos? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Qué estaba pasando en la iglesia, hermanos? Habían ya problemas de orgullo, de vanagloria. Y eso quitaba el gozo ¿a quién? A Pablo. Es por eso que en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ahí habla de la kenosis de Cristo Jesús. Hay que ser humildes como Cristo. Entonces aquí ya hay problemas. Y Pablo dice, por favor, completen mi gozo. Y da allí la lista de los pecados. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado, hablando de su vida, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Versículo 18. Gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahora, ¿entienden ese versículo 17, hermanos? Es interesante, ¿no? Pablo nunca nos dejará de impactar. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué es libación sobre el sacrificio? Aquí ya está llevando Pablo la mente de estos hermanos al sacrificio que se entregaba en el Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento, cuando entregaban esos animalitos y lo ponían ahí en el altar para sacrificarlo, entonces había un líquido que era la libación, que cuando lo echabas, la carne se encendía más, pues. Pero esa libación, ese líquido, se consumía, pero logró su propósito. Es igual que cuando ustedes han visto, cuando preparan anticucho, ¿han visto ahí en la parrilla? No. Ahí está la carne rica, ¿no? Rico el corazoncito ahí. Ahí está la parrilla y todo lo demás, el carbón. Si el señor, el vendedor, quiere darle un poquito más de fuego a esto, ¿qué hace? Coge el aceitito que está acá, entonces, ese aceitito sería la libación. Y él dice, así como la libación que se echa, yo doy mi vida para el servicio de ustedes y del Señor. Y por eso dice, gocémonos. Yo a Churata, ¿cuántos años te conocí, Cris? Mira, ni éramos canosos, él era más pelucón, aunque está quedándose pelado igual que yo. Éramos muchachos, 28 añitos. Uy, yo me acuerdo que a veces nos encerrábamos en un cuarto con libros ahí, leer. Yo no le he visto a él mucho de deporte, ¿no? Más consumiéndose en la lectura. Entonces yo digo, este tigre puede ser mi amigo. Y cada vez que conversábamos, ¿no? Oye, Cris, ¿qué va a hacer de tu vida, varón? No, yo voy a regresar a Chumbivilcas. Yo voy a regresar por esos lugares. Y miren, hermanos, ahora ya tenemos 50, 51 años. Y nuestra vida se va consumiendo. Se va consumiendo. Es igual, ¿no? Los levitas antes cogían este líquido, el líquido de la libación, le echaban y ¡pum! Lo atizaba, le daba gusto ahí a la carne y todo lo demás. Y ya se consumió, pe. Se disipó. O el quien vende el anticucho. Coge el aceite ahí, ¡pum! ¿Dónde está la libación, el aceite? No hay, se consumió. Pero ¿quiénes disfrutan? La gente disfruta. Entonces Pablo dice, oye, ¿vamos a lamentarnos que tenemos 50, 60, 70 años? No, dice, hay que gozarnos, es lo que dice. Versículo 12. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ahora allí en el versículo 19 hasta el versículo 30 hay dos buenos discípulos de humildad. Jesucristo, ejemplo por excelencia. Pero ahí está Timoteo, y Epafrodito. Eso es lo que les está mostrando a ellos. Sean humildes. Ustedes son una buena iglesia. Sean humildes. Versículo 28, para que subrayen. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo hermanos, gocéis y yo esté con menos tristeza. Versículo 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Valorar a gente como Timoteo y como Epafrodito. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice, hermanos? Gócense, gocémonos. Al final, hermanos, vamos a morir. ¿Qué hacemos afanándonos por la vida? Capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados, deseados, ¿qué más dice? Gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y ahora aquí, ¿qué podemos hacer con las hermanas de las iglesias, hermanos?
¿quiénes se pelean más en una iglesia? ¿Los varones o las mujeres? Que la hermana, que yo quería cocinar tal, la hermana dice que no. Yo quería decorarlo de esta manera y la hermana dice que no. Yo quería poner la torta de este color y la hermana dice que no. La bronca de las hermanas. Igualito acá. Miren allí lo que dice, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Ahora, ¿quiénes están peleadas allí en ese versículo? Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Dos hermanitas que han trabajado duro y ahora están peleadas. Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí Pablo se goza de que esta iglesia de Filipos era una iglesia que apoyaba a los misioneros. Y dice, no es que se hayan descuidado de mí, sino que no tuvieron la oportunidad. Entonces, una de las palabras que vez tras vez se repite, ¿cuál es? Gozo, 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 gozo. Regocijo. ¿Cuál es la otra palabra que se repite antes de ir al libro? La otra palabra. Gozo, regocijo. ¿Ya? Ahora, pero hay otra palabra. Miren el capítulo 1. Como me es justo sentir esto de todos vosotros. Esa palabra sentir tiene que ver con froneo, tener la misma mente. ¿Sí me dejo entender, hermanitos? En la iglesia, hermanos, todos tenemos que tener la misma mente, el mismo pensamiento. Y eso se logra solamente con la palabra del Señor. Esta iglesia es una buena iglesia. Pero ahora Pablo está diciendo, versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros. Pudiera decir, como me es justo pensar esto de todos vosotros. Avanzamos un poquito más. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo. Ahora, ¿cómo podemos completar el gozo? Sintiendo lo mismo. Dicho de otra manera, teniendo el mismo sentir, el mismo pensamiento. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Qué más dice? Sintiendo una misma cosa. Aquí no es sentimientos, hermano. Aquí es teniendo un mismo pensamiento. Capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos o pensemos, que la iglesia tenga el mismo pensamiento. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Qué más dice? Sintamos una misma cosa. Y en esta pelea que tienen estas dos hermanas, capítulo 4, versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo pensamiento, de un mismo sentir en el Señor. Entonces podemos decir en conclusión, hermanos, que el gozo en el creyente viene cuando tenemos un mismo pensamiento. Pero si el pastor tiene un pensamiento, la iglesia tiene otro pensamiento, ya se pierde el gozo. Se pierde el gozo. Ahora, ¿dónde está Pablo? Está en la cárcel, ¿sí o no? Solamente quiero que vean algunos pasajes antes de que nos vayamos al libro. Capítulo 1, versículo 7. Sí, estamos en Filipenses como siempre. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Y dónde más dice? En mis 1:7, a ver, miren,
como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. ¿Dónde está? En la cárcel. Capítulo 1, versículo 13. De tal manera que mis prisiones. Capítulo 1, versículo 16. La última parte. Añadir aflicción a mis prisiones. Y así va a hablar de que él está en la cárcel. Ahora vamos al libro para sintetizarlo. Un poco más. Filipenses. Aquí el autor pone observar la misma actitud o pueden poner también el mismo pensamiento. Si queremos ceñirnos un poquito más, porque ya aquí está en términos contemporáneos, bueno. Observar la misma actitud o pensamiento de Jesucristo. Otro título sugerido sería gozo en Jesucristo. Gozo en Jesucristo. Puede ser otro título. Gozo en Jesucristo. Gozo en Jesucristo. Ahora, si quieren ser un poquito más exhaustivo, entonces gozo en Jesucristo como resultado del mismo sentir o del mismo pensamiento. Estructura, divisiones principales, tiene 4 capítulos y el autor aquí tiene 4 divisiones principales. ¿Ok? Primera división, capítulo 1, teniendo una mente singular. Me gusta, está buenazo. Teniendo una mente singular, un pensamiento singular, único. Capítulo 2, teniendo el espíritu de siervo. ¿Ya? Teniendo el espíritu de siervo, porque ellos, hermanos, son una buena iglesia. Pero la iglesia, ¿por quiénes está conformado? Por nosotros pecadores. Lo malogramos hasta las buenas iglesias nosotros. Entonces ahí, teniendo el espíritu de siervo. ¿Y a quién le pone como ejemplo de servicio? Uno, a Cristo. Se despojó de su gloria para servirnos. Otro ejemplo, Timoteo. Otro ejemplo, Epafrodito. Más allá de que estaba enfermo y todo lo demás. Capítulo 3, teniendo una mente espiritual. Y capítulo 4, teniendo una mente segura. Teniendo una mente segura. Ahora se puede sacar los subpuntos, pero ya eso sería entrar ya a mayores detalles. Página 137, hermanos. Resumen del contenido, ya les he explicado en todo lo que he dicho con la Biblia. Ahí están los detalles del capítulo 1. También están los detalles del capítulo 2. Vamos al detalles del capítulo 3, capítulo 4. Ahora vamos a la página 139. Según este autor, dice tema, propósito, mensaje para aplicar. Tema, propósito. Pablo escribió Filipenses para animar a los creyentes a tener el mismo modo de pensar de Cristo con objeto de llevar a cabo los propósitos de Dios y enfocarse en las cosas verdaderamente importantes, es decir, las cosas espirituales, sin importar las circunstancias particulares. Y ahí pueden añadir, para vivir o servir con gozo. Hermanos, podemos ser de diferentes lugares los miembros de una iglesia.
Yo, por ejemplo, soy de Cerro de Pasco. ¿Qué hace un pasqueño en Trujillo? Yo soy del centro. Normal sería, pues, ¿no?, que en Trujillo esté un huamachuquino, uno de Otusco, de Santiago de Chuco. Pero yo soy de Cerro de Pasco. Estoy ahí. He llegado a Trujillo también con mi trasfondo familiar, con mi trasfondo de cultura, como conversábamos en la mañana en el desayuno, ¿no? Si tú te casaras, Caleb, a tus suegros les dirías, papá, mamá, ya por ahí dicen, no, eso en la ciudad está perdiendo ya. Parte de nuestra cultura. Pero, hermanos, en la iglesia, más allá de diferente trasfondo familiar, trasfondo cultural, en la iglesia todos tenemos que tener un mismo sentir. Si no es así, hermanos, la iglesia va a perder su gozo. Si no es así, nuevamente va a haber pelea entre Bodia y Sintique. Y eso nosotros como líderes tenemos que evitar. Y es lo que dice el libro. Mensaje para aplicar. Un creyente maduro debe tener un solo pensamiento centrado en el Evangelio. Gloria al Señor. Un creyente maduro debe tener una mente servicial comprometida en el servicio a otros. Amén. Gloria al Señor. Así tiene que ser. Un creyente maduro debe tener una mente espiritual determinada a alcanzar la madurez. Porque ahí Pablo dice, no, en esto pensad. Y pone las cosas en las cuales debemos de pensar. Un creyente maduro debe tener una mente segura y confiada en Cristo, cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Ok? Ahora, ¿qué libros están asociados con esta epístola? Página 142. ¿Qué otros libros están asociados? Salmos, Isaías, Jeremías, Mateo, Juan, primero los Corintios, primera Timoteo, segunda Pedro, y añadan ahí, por favor, porque de estos 4 evangelios, uno es el evangelio del gozo. ¿Cuál es? Lucas. En el evangelio de San Lucas, la palabra gozo se repite varias veces. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Quién escribió ese evangelio? Lucas. ¿Quién pastoreó la iglesia de Filipos? Lucas. Entonces Lucas es un hombre ¿de qué? De gozo. De gozo. Y hay hermanos que son así, ¿no? Pueden estar pasando problemas, dificultades, pero como su pensamiento, su mirada está en Cristo Jesús, son hermanos de gozo. Terminamos con la página 140. Algunas enseñanzas. Bueno, esto no se está enseñando a estudiantes de seminario, sino a pastores, líderes de iglesia. ¿Qué otras enseñanzas sacaríamos de esta epístola para nuestro ministerio? Sí, con Efesios digo, sí debo de enseñar a la iglesia que ellos tienen una nueva identidad, un nuevo andar. Ahora con Filipenses, hermano, ¿qué nos enseña Filipenses? Claro, sí, para tener armonía hay que tener un mismo pensamiento. Para tener gozo hay que tener un mismo pensamiento. Esa es chamba dura. Por eso, hermanitos, como decíamos ayer, ¿no? Lo bíblico no hay que negociar. No negociamos. ¿Ok? Seguimos avanzando. Al toque nomás. Estamos en buen tiempo. Un break. Ya, listo. Nos sometemos al jefe entonces. 10